Vamos a crear ahora otro tipo de chip y para este chip vamos a crear su propia función composable y después la invocaremos en esta parte de adentro. Entonces lo que haremos es, debajo de la última función chips, vamos a crear otra función composable. La voy a llamar input chip example. Esta función va a recibir dos parámetros. Primeramente va a recibir, pues la voy a poner dentro de los paréntesis, una variable que va a ser de tipo texto, o la vamos a llamar tipo text, y el tipo de variable o el tipo de datos string. También se va a invocar una función que vamos a llamar onDismiss. Y esta nos va a ayudar a obtener el evento cuando se le haga clic al chip. Pues todavía no las vamos a utilizar las dos, las vamos a utilizar un poquito más abajo. Entonces, al igual que en la función anterior, vamos a crear una variable que se llama enable. I remember mutable state of, y en este caso el valor por defecto del booleano lo vamos a dejar como un true. Y vamos a hacer lo siguiente: en el caso de que esa variable sea false, no vamos a mostrar nada. Para hacer eso le voy a poner if enable negado, es decir, si esa variable es true, entonces simplemente se va a ejecutar un return, es decir, no se va a ejecutar nada, no hay nada que se esté retornando en el return. Y en el caso de que no, entonces no se cumpliría ese if, entonces cargaría lo que sigue, que sería el diseño del chip que vamos a poner. Entonces voy a poner un input chip. Ese input chip en el label va a tener el texto que vamos a recibir de esta función. Entonces en algún lado la vamos a mandar llamar, se va a llamar el texto, más bien el string que llegue se va a llamar text, y aquí lo vamos a utilizar. Entonces dentro voy a poner un text que como texto tenga lo que venga en esa variable text. Después en la opción selected vamos a pasarle el estado que tenga esta variable, en este caso sería enable. Le pasamos también la función onClick. En onClick ponemos la función onDismiss para poder invocarla, y vamos a cambiar el estado de la función. También lo habíamos hecho en el ejemplo anterior. Entonces enabled va a ser igual a el valor contrario que tiene enable en ese momento. Le vamos a agregar un avatar. También tenemos ese atributo en el chip avatar, y como avatar vamos a agregarle un icono. Entonces voy a poner icon dentro icons .field .person. Recuerden que el icon debe de llevar content description. Content description icon person. Y voy a agregarle un modifier simplemente para cambiar el tamaño de ese icono. Entonces modifier .size input chip defaults .avatar size. Entonces ya viene una medida específica para ese tipo de chip, en este caso para ese tipo de icono.
Y por último, en el ejemplo anterior habíamos puesto un icono al inicio con leading icon. También podemos poner un icono al final con el atributo trailing icon. Entonces aquí voy a poner una coma, trailing icon. También voy a poner un icono, entonces en este caso voy a copiar y pegar este que ya tenemos aquí y voy a cambiar el icono por, en lugar de person, por punto close, que será una tachita. Bien, entonces esta función la voy a invocar después del último chip que pusimos aquí. Aquí está el column, aquí hay un assist chip, aquí hay un filter chip. Entonces, donde cierre ese filter chip, voy a invocarla, que sería input chip example, pero me está pidiendo dos atributos, text, entonces le voy a mandar qué texto va a estar dentro del chip. En este caso le voy a poner dismiss. Y para que pueda obtener el evento de cuando le demos clic, simplemente voy a poner las llaves para que se active ese onDismiss. Estas llaves de aquí no las voy a necesitar. Y debe aparecer de esta forma. Entonces tenemos un icono que es el avatar, el texto que se está pasando a través de la función y la tachita que está al final del chip. Entonces vamos a correr esto. Bien, entonces voy a Components, me aparecen ya los tres chips. Entonces quedamos que este solamente le puedo dar clic. Este va a cambiar el icono dependiendo del estado de la variable. Y este va a mostrar o no mostrar este chip dependiendo del estado de la variable. Entonces le doy clic, la variable cambia a falso. Por lo tanto, entra esta sentencia y no imprime todo lo que está aquí abajo.